Oigan, qué gusto, la verdad es que tenía la idea de que había venido a Salta. No, creo que viene muy, pero aquí en Salta nunca había venido, entonces es la primera vez que estoy aquí. Muchísimas gracias. Siempre habrá un lugar al que no he ido y que no he conocido, que no se ha asustado conmigo, entonces estoy muy contento. Hola. También tiene nombre, pues nada, qué gusto estar acá. Buenas tardes. ¿Escuchan bien? Sí. Sí, ¿escuchan bien? Sí, creo que sí, ¿no? Porque aquí los micrófonos, pero creo que no hace falta, ¿no? Creo que me oyen bien. Sí. Okay. Entonces, bueno, para no de más, ¿no? Gracias por traerme para acá, la verdad, muy contento de venir a esta parte. Venía asustado por el frío porque según entendí estaban casi que no. Pero creo que hace un buen clima, ¿no? Me quedó, traía un suéter, lo dejé en el hotel porque pues no. Ayer sí llegué, había 4 grados, pero creo que el día de hoy está más agradable. 3 días atrás sí estaba horrible. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿saben que la idea de estos meet and greet es esta cercanía, de estar con la gente cerca? A diferencia de conocer el escenario, que no hay necesidad, oportunidad de tenerlos así. Entonces, la idea, según mi concepto del meet and greet, es, número 1, esta cercanía, y número 2, que si tienen alguna pregunta o duda que quieran hacerme acerca de mí, o de mi trabajo, del doblaje, de los personajes que he grabado, o de la vida sexual de René García, lo que quieran. He viajado con René por todo Latinoamérica, bueno, excepto Brasil, porque hablan otro idioma, pero todo Latinoamérica, todo México y Estados Unidos hemos viajado más que con nuestras esposas. Entonces, una gran amistad es ese hermano que creció en otra familia, pero somos muy, por eso me atrevo a hacer esto todo. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta o algo que quieran saber acerca del doblaje de mí? Allá. Hola. Primero, un honor poder dirigirte la palabra, un gusto tenerte en Salta. Gracias a tu trabajo, bueno, viajaste por muchas partes del mundo, conociste varios lugares. ¿Qué disfruta más cuando visita así en convenciones? ¿Disfruta el encontrarse con la gente, la estructura de los lugares que visita, el paisaje, la comida, la música? ¿Qué es lo que disfruta? Bueno, comida definitivamente voy a conocer siempre donde quiera que vaya porque tengo que comer. Pero sabes que a veces es muy rápido el tiempo, entonces no puedo conocer mucho. Estoy ahí bueno, no sé si es el centro, estoy en el Hotel Salta que tiene enfrente este lugar, esta plaza, muy bonita, los edificios ahí son hermosos, ¿no? Entonces no pude entrar al museo donde están las momias, pero me gusta mucho sí ver la arquitectura, ver cómo somos de iguales, cómo somos de diferentes por todo Latinoamérica. Eso lo disfruto mucho, pero evidentemente lo más increíble para un actor de doblaje es esta oportunidad del contacto directo con la gente, porque esto era algo que los actores de doblaje no teníamos. Esto no era de nosotros, esto era de los actores de televisión, los actores de teatro, ¿no? Cine, pero doblaje vivía en un anonimato porque la gente no nos conocía, no nos conocía de nombre, biografías, pues porque era como parte de la magia del doblaje, ¿no? Y sin embargo, hace 30 años o algo así, apareció Internet. E Internet le dio a la gente la oportunidad de tener la herramienta para preguntar cualquier cosa. Y la gente empezó a preguntar de pronto, ¿quién es la voz de él? ¿Quién graba tal personaje? ¿No? Entonces,
Internet se nutrió de gente que conocía gente. Tú preguntabas, oigan, ¿quién es el maestro de...? Ah, yo lo tuve, sí, en la universidad. Se llama de tal modo. Ah, claro, yo estuve también ahí. Me tomé una foto con él y aquí hay una foto. Y así empezó toda la información en Internet de gente que fue nutriendo todo eso. Y entonces lo mismo le sucedió al doblaje. Internet sacó al doblaje del anonimato. Y prendió la luz y de pronto la luz vio a los actores y a las actrices de doblaje y wow, ¿no? Nosotros también fue así como hola, ¿no? Entonces yo tengo esta suerte, este privilegio de andar viajando por todos lados, conociendo a la gente en vivo. El privilegio del público en vivo, emocionado, es algo que como entretenedor, como actor, es invaluable. Entonces eso es lo que más disfruto. Y afortunadamente tengo una familia, tengo una esposa que lo entiende perfectamente porque ella cuida la casa en lo que yo salgo cada fin de semana. Yo todos los fines de semana estoy fuera de mi casa en México y a veces paso ratos solo, he pasado cumpleaños y fechas especiales solo, comidas, cenas, solo. Pero cuando regreso y llego a la puerta de la casa y bajo la maleta para abrir la puerta, yo sé que allá adentro está esta es para tener el con qué, para el para qué. Allá adentro está la razón de todo esto y ella lo entiende perfecto y lo apoya. Estamos trabajando para el futuro, para que el día de mañana ya no tenga que viajar a ningún lado, ya no tenga que grabar nada y pueda estar en casa y la vida esté asegurada hasta que se acabe. Entonces esa es la idea. Soy muy afortunado. ¿Qué te digo? Gracias. ¿Alguien? ¿Pregunta? Pero acá. Hola, Che. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mucho gusto y un honor también. La verdad que es impresionante. Gracias. El tenerlo tan cerca y haberlo visto tan lejos y ayudado ¿Cómo es la vida? a crecer a muchos de nosotros. Yo hoy ya tengo 3 hijos y todos lo seguimos viendo a usted, a su voz y a todo lo que nos enseña. Algo que me gustó mucho y que me gustaría preguntarle sobre la Dragon Ball Z Daima, cuando trajeron al canon al Super Saiyajin 4. ¿Qué pensó de eso? Wow. ¿Lo sabía, no lo sabía cuando le tocó interpretarlo? Me encanta, porque muchas veces la gente me dice, oye Mario, tú ya sabes algo, ¿verdad? Que por eso. Y si ya lo supiera, ya habría firmado el contrato de confidencialidad en donde me prohíben decir que lo sé. Entonces, si yo les digo, no sé nada, ¿qué pensarían? Que no sé nada o que ya lo sé, pero que no puedo decirlo. También. Entonces, Que si sabía o no del Super Saiyajin fase 4, no. Nada, porque no me lo informaron. Yo me acuerdo, andaba en una convención en Tijuana, México. Tijuana está, si miran México de frente, la frontera con Estados Unidos no es así, es así. Entonces, bueno, la parte más alta de la frontera se llama Tijuana, es la última ciudad que está en la frontera junto a San Diego, Estados Unidos. Entonces fui a una convención allá y acababan de anunciar que venía Daima y los fans estaban enojados porque estaban esperando Dragon Ball Super 2, o sea, la saga de Moro, Granola, ¿no? Pero no, falleció Akira Toriyama y anunciaron Daima. ¿Eso qué? ¿Qué es eso? Eso no lo conocemos, ¿no? Y además, otra vez lo hacen chiquito. O sea, ya lo vimos. O sea, eso ya pasó en GT. Y me acuerdo que les dije sí. Y si se acuerdan, GT, el final de GT trajo uno de los personajes más icónicos. O sea, no es canon, porque no produjo todo, no diseñó todo Akira. Pero el personaje es impresionante. Este ser, mitad simio, mitad hombre, es wow. Y no ha desaparecido porque está ahí en todos los videojuegos, ¿no? O sea, no es que digan, no es canon y no lo vuelvan a dibujar, no, ahí está. Entonces, ¿qué tal que al final de Daima, que lo que sí sabía,
es que nomás eran 20 episodios. Y entonces dije, ¿qué tal que al final sucediera algo? Ah, sería maravilloso, sí, no sé. Y entonces ahí está y dices, wow, lo dejó preparado, lo pensó, lo diseñó y se murió, pero lo dejó para los fans. Esta idea de ese personaje tan querido por muchos, que se hiciera canon. Entonces, bueno, ahí está. Y a mí, pero ¿y qué te parece? Es que no es pelo negro, tiene el cabello rojo, y entonces me parece que el dibujo y que estoy, digo, ay, ¿por qué sufren tanto? Es que de verdad, es que antes veían la televisión y evidentemente no tenían la versión en japonés para estar poniendo sus VHS. Ay, no, la versión en español, no, acá estuvo más, acá quedó mejor. No hay manera de comparar nada. Y ahora tienen todo. Y lo sufren. Yo digo, ¿cuál es el afán? Mario, ¿qué opinas de que el cabello ahora que azul? ¿Y qué opinas de que rojo? Y yo no es mi trabajo. A mí me pagan por grabarlo, tenga el color que tenga. El día que Akira Toriyama dijera, se queda calvo, se va a poner pelucas, ¿de qué color? O sea, ¿me entiende? Lo que hagan está bien. No lo juzgo, no lo critico, no lo nada. No es mi labor. Mi labor es, tú interpretas a Goku para la versión latinoamericana. Punto. Entonces, no me conflictúo de nada, ¿no? Esto lo pueden hacer los fans. A mí me pareció maravilloso que lo hicieran canon. Que ya sí, fue hermoso. Y ahora empiezan, no, pero es que ¿y ahora qué va a pasar? Porque Daima sucede entre que termina Z y empieza Super. Entonces, aquí estamos conflictuados, porque entonces, ¿qué pasó con GT, que viene después de Z? Entonces, no, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuando lo diciendo, por qué no se convirtió? ¿Por qué no el Super 4? Y entonces, están sufriendo, ¿no? Digo, dejen las drogas, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿No? Ya, no se peleen. Por acá, hola. Yo quería saber, ¿qué lo entretiene a Mario Castañeda? ¿Qué me entretiene? Sí, a pesar del tiempo que ha pasado, también todos tenemos un final, ¿verdad? Se murió ayer un cantor excepcional de Salta y todos vieron un final. El punto es cómo me gustaría que lo recuerden a usted con un personaje que hizo en su voz, o si le falta ser el mejor personaje de la vida. Eso lo define quién, porque me encanta cuando hay gente que me dice, bueno, ¿sabes? Yo nunca he visto Dragon Ball, yo no sé quién es Goku. Yo digo, wow, qué increíble. Todavía hay alguien a quien puedo robarme. ¿Cómo es mi vida? Yo vivo la vida de una persona normal. O sea, mi vida es estar siempre hacia los rivas con mi esposa, ¿no? Por acá, no. Porque son maravillosas, pero son bien especiales, ¿no? Entonces estoy feliz con Susana, la amo, es maravillosa mi vida, soy muy afortunado. Nací en una familia que me permitió estudiar, dedicarme a lo que yo quisiera. Porque a mucha gente cuando dice que quiere ser actor o actriz le dicen que no. ¿Por qué? Porque de eso no se vive. De eso no se gana dinero, de eso no se come, de eso no se mantiene una familia. Eres hombre, tienes que proveer a una familia de qué les vas a dar de comer. Y muchas veces te dicen que no, y a mí no me dijeron que no. Me dijeron, no se come de eso, no se vive, pero aquí está el dinero de tu colegiatura. Entonces soy muy afortunado por eso, porque me dedico a lo que me dedico. Buscando trabajo llegué al doblaje, y el doblaje me empezó a dar trabajo y dinero, trabajo y dinero. Cuando me di cuenta, todo mi tiempo dedicado al trabajo estaba dedicado al doblaje. Y hace años que dije, pues esto es lo mío. La vida me está llevando por aquí. Yo fluyo con la vida. Hay gente que se pelea con la vida. No, es que yo quiero televisión. No, es que, oye, están dando doblaje todos los días, está cubriendo las necesidades económicas. No, es que yo quiero televisión. Bueno, ok, vete por allá. Yo no, yo fluyo. Por acá va. Me lleva, ¿no? No va a haber fama. En algún punto pensé, ok, acá nadie te conoce. No va a haber fama. Nunca me van a parar en la calle para pedirme una foto, un autógrafo. Pero no estoy trabajando en esto para eso. Yo quiero actuar, quiero interpretar, quiero hacer esto que es mi vocación, entretener. Y la vida es muy especial.
porque sí se vive de esto, sí se gana dinero, sí se mantiene una familia, sí se compran casas y coches, sí se viaja por donde quieras para sus vacaciones. Una sola vez tuve a mi papá en una convención, sentado entre la gente, entre un par de miles de personas que estaban gritando que soy Dios en la tierra. Una sola vez estuvo ahí. Ya tenía yo en paz todo esto, ¿no? Durante años traté de que él volteara y que reconociera y que viera. Pero la realidad es que la satisfacción de hacer lo que uno hace tiene que venir de adentro, de uno mismo, no de que afuera te lo digan. Porque si tú no lo estás generando, no importa lo que digan afuera. Entonces yo lo tenía resuelto. Y cuando lo tuve ahí y él vio eso, ¿no? Como uno más, fue solo ese momento, ¿no? De que lo vieran, ¿no? Y ya. Entonces, ¿qué va a pasar a futuro? Pues, sí, es lo que me falta todavía, ¿no? El retiro. Está cerca, ¿no? Así. ¿Cuándo? No lo sé. Hace rato estaba platicando con Gerardo Reyero. Gerardo Reyero y yo grabamos hace años una serie que se llamó Nip Tuck. Y en Nip Tuck estaba este actor que acaba de fallecer de cáncer, 56 años. El que hizo a... No en Star Wars, era de los Doctor Plásticos. El que hizo Doctor Doom. Ajá. Tiene un apellido así, ¿no? Acaba de fallecer, entonces 50 y tantos años tiene la vida todavía por delante. Entonces, ¿cuándo es? No lo sé. ¿Qué me falta por grabar? No lo sé. Yo he hecho cosas que me han dejado muy satisfecho. De pronto hasta se me olvidan. Pero de pronto mi hija, la de 16 años, me dice: acaban de subir Mentiroso a Netflix, ¿no? Ah, ok, y lo pone. Y me quedo viéndolo con ella 20 minutos. Y digo: wow, esto lo grabé en 94, casi 30 años, algo así. Y lo veo, lo escucho, y lo veo, me divierte, y digo: está bien hecho, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¡Ay, fui yo! Entonces, he hecho cosas que son buenas, ¿no? Me he divertido mucho. Entonces, luego me dicen que si ¿qué me gustaría o qué personaje? No, ninguno. Los que me den, ¿no? Aunque sea el personajito. De hecho, como viajo tanto, ya no tengo tiempo, ya no dirijo. Y cada vez que me quieren meter en una serie nueva, les digo: ya no me den fijos. Personajes fijos, personajes recurrentes que saben toda la serie. No tengo tiempo. Cuando yo ande en Salta, que le surja que grabe algo porque faltó, o un retake o algo, no voy a estar. No quiero andar viajando con la computadora y el micrófono. Entonces, a mí denme al que se muere. ¿De qué se trata la serie? ¿Es médica? Ok, el que se muere y dona los órganos, ese. No se comprometan, no se metan en problemas, no me metan en problemas. Entonces grabo poco, pero lo que me dan de pronto pues lo disfruto mucho. Ariel, gracias. A ver, acá y luego que yo vaya. Bueno, gracias. Saludarte, ¿Ya? Dos preguntas relacionadas con el tema del doblaje en sí. Si con el audio que vos comentabas acerca de los últimos años, gracias a internet pudimos conocer mucho más acerca de la vida tranquila y estabilidad del personaje. Si pudiste ver que a raíz de eso hubo una propagación de esto, que una fama o aumento de doblaje en Latinoamérica en general, y como que mucha gente empezó a adoptarlo como una opción también laboral, como yo decía. Y segundo, si no sentís que a veces estos personajes, cuando lo hacemos muy bien, terminan pudiendo a la persona. Bueno, si así sucediera, pues es algo que no puedes evitar. Es decir, quizás es al mismo tiempo la forma en que dice la gente: lo hiciste bien. Yo creo que a fin de cuentas tiene que ser la obligación de cada persona tener los pies en la tierra. O sea, yo no soy. ¿Se entiende? Yo soy Mario Castañeda. Soy la voz de Goku. Soy Goku, pero no soy Goku. Aunque sí soy Goku. Pero yo lo tengo bien claro. Yo lo tengo bien claro. Me preocuparía si mi esposa dijera: no, yo estoy casada con Goku. Ya no. Me acaricia el alma. Cada cumpleaños en que mi hija, que yo, escribe: ¿no es Goku? Wow, es así como. Porque es como
ese foco de luz, los lugares que se prende encima de ella. Y la gente voltea y la mira. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá tenerlo en casa? Todo el tiempo hablando. Creo que la única persona que puede responder esto es mi esposa, Susana. Tenemos 23 años. Entonces, es la única persona que cada vez que lo considera quiere, me dice: ¡ya cállate! Yo le digo: de esto vivimos. ¿Entiendes? Pero si quieres me callo, ¿no? Entonces sí, hasta la belleza cansa, ¿no? Así de, ¿por qué? Pues porque ella conoce algún tipo de verdad, ¿no? No hace los fans. Evidentemente no somos perfectos. Ser humano. Existe de la gente que va entrando a esto, ¿no? Y que en la medida en la que se le ha dado mucho lugar, mucho eco al doblaje, hay gente que se quiere acercar. Espero que quien se acerque porque es tu vocación, no porque se vea algo como, ay, interesante. Hay gente que piensa que es fácil. No es fácil el doblaje, es complicado como cualquier cosa. No hay que estudiar, claro que hay que estudiar. ¿Por qué? Porque puedes tener talento natural, pero si lo estudias, si lo pules, lo multiplicas. Entonces, sí o sí hay que estudiar. El ser humano crea huellas emocionales que bloquean las emociones. El doblaje es arte porque trabaja con las emociones humanas. Todos tenemos emociones humanas, pero el artista las utiliza para trabajar, no les tiene miedo. La gente normal, la gente de a pie, las emociones estorban porque te dejan paralizado, te hacen tartamudear, te tropiezas, sudas, te late rápido el corazón, te equivocas. Bloqueamos emociones. El artista no. El artista vive con las emociones, las utiliza y genera emoción, proyecta emoción y la gente se maravilla de eso. Entonces, todos tenemos emociones, pero el artista las utiliza de manera diferente. Y para eso hay que tener habilidades naturales con las que naces, como la gente que nace con habilidades para las matemáticas, o para el cálculo, o para la medicina, o yo qué sé, ¿no? Son habilidades de cada quien. Y entonces, si fuera que tienes habilidades para otra cosa, te quieres dedicar a esto porque, luego te invitan a andar viajando y los escenarios y eso, no va a servir de nada. Entonces, si alguien se quiere dedicar a esto, ojalá que sea por esta vocación de entretener, de pararte en un escenario enfrente de la gente, vencer ese miedo al ridículo y todo esto de qué van a pensar y divertirte, ¿no? Hay gente que no puede con eso. Entonces, bueno, yo solo pienso eso, porque si no es así, van a sufrir donde yo me divierto tanto. Es así. Gracias. Es bacano. Mario, como la sola mi nombre Gonzalo, me llamó la atención que todavía estás trabajando para el futuro. Claro. Con la trayectoria que tenés, que son más de 60 años, ¿verdad? Decime, ¿cuándo sentís vos que el momento del retiro está cerca? O sea, en otras entrevistas dijiste que ya no llegas a algunos abusos por ahí. ¿Cuándo sentís vos que uno ya no se siente igual, ya no es lo mismo? Bueno, evidentemente cada día vas cambiando. Y cuando han pasado, tengo 42 años en doblaje. ¿Cuántos años tienes? No habías nacido. Y yo ya era. Tengo 29 años siendo la voz de Goku. Entonces, por supuesto que todos los días está cambiando todo. Todo lo que se va gastando. ¿Cuándo tuviera que ser? Mira, afortunadamente, quizás en algún punto ya no sea la voz de Goku, no porque la voz ya no ve, pero hay 1000 personajes en modo grabar, ¿no? Y no puedo hablar. Entonces, eso quizás no va a cambiar, que no necesita. De pronto la vida te va marcando como momentos, ¿no? De repente, no sé, por ahí la gente dice luego 50 años, como que ya es momento de decir, ¿no? Entonces vas pensando, sí, alguna vez pensé, sí, de los 50 años, ya era que tenía yo. Y por ahí de llegando a esta edad, me ofrecieron la dirección creativa de un estudio, y eso no lo había hecho nunca. Entonces dije, bueno, voy a tomar esto. Y sigo grabando, que ahí estoy, ¿no? Y luego, cuando yo dije, bueno, ya me voy, apareció la batalla de los dioses. O sea, no que ya se había acabado. Bueno, no, ok, pues mientras sigo, ¿no? Y puede que nada más dijera eso, pero bueno, pues no está grabando todavía.
fecha, ¿no? Lo que digo de trabajo para el futuro es que mientras más sigo trabajando, el dinero que se puede ahorrar, que genera, puede crecer. Nunca sabes cómo va a ser la vida y qué va a pasar mañana. Entonces, hay algo que se llama libertad financiera. La libertad financiera sucede cuando el dinero que ahorras, que genera intereses y se va reinvirtiendo y lo vas haciendo crecer, en el momento en que el dinero que tienes trabajando para ti se convierte en una cantidad igual a la cantidad que generas cada mes. Los intereses de lo que tienes generan lo que tú generas cada mes, pero tú sigues trabajando y lo sigues metiendo y lo que generaste se sigue reinvirtiendo y eso sigue creciendo. En ese momento tienes una libertad financiera de poder decir ya no voy, ¿no? Ya no sigo. Pero si sigues, eso sigue trabajando para el futuro, para que el día de mañana esté asegurado que ya aseguraste que esa maquinita no va a parar. Entonces, este es mi pensamiento. Yo leí Padre Rico, Padre Pobre, tal, pero lo leí y lo entendí y dije, Entonces, por eso digo que trabajo para el futuro, porque trabajo para eso, para que no solo yo, sino sí, pues pueden disfrutar de eso. Claro, tienes una edad maravillosa para pensar en esto. O sea, imagínate que llegar a los 40 años. Yo sigo trabajando porque me gusta, pero la realidad es que podría decir ya no, cuando tú quisieras. Libertad financiera. Entonces, bueno, por ahí va esa posibilidad, eso es lo que pienso con eso. Hola. El dinero. Ya, bueno, evidentemente, como digo, esto es por vocación. Mi vocación es entretener y se expresa a través de tú lo has expresado a través del canto, o baile, o pintura, escultura, pero lo mío será actuar. Y la actuación tiene ciertas especialidades, ciertas bases. Luego tienes la televisión, tienes el cine, tienes la radio, y entonces buscando trabajo, se ha grabado realiza como persona profesional y me da el medio económico para vivir. Entonces, aquí estoy y en algún momento, después de años de estar trabajando en el doblaje, apareció Dragon Ball, llegó a México para grabarse y Gloria Rocha, la directora del doblaje, cuando vi que Goku creció, pensó en mí. ¿Por qué? No sé. Tenía otras opciones para haber dicho quién grabaría Goku, porque ella tenía la libertad de decidir quién grababa qué. No, ahora todavía está. Ahora todavía cada que Daima, o sea, la selección de voces son castings ahora sí, es que ya creció lo que era Dragon Ball, pero en aquel entonces, hace 29 años, Dragon Ball lo decidía Gloria. Entonces ella fue la que dijo, Mario, no sé por qué. Yo a veces pienso, que Gloria dijo, necesito al mejor actor de doblaje, no de México, de Latinoamérica. Al mejor actor de todo Latinoamérica. Y no me acuerdo. Y dijo, bueno, Mario, no sé por qué pensó en mí, pero lo que no sabía cuando dijo Mario es que me estaba poniendo en las manos esto, Latinoamérica. O sea, no tengo cómo agradecérselo, está en los momentos. Ya está muy bueno. Y ya tenía problemas, pero Gloria,
cosita, diga, cada vez que la veo, cada vez que la encuentro, sé de ti. Gracias por lo que hiciste. Creo que no se le gustaba eso, pero lo hiciste y lo valoro muchísimo. Valoro mucho lo que me separaron de gente realidades de la historia. Sí, yo creo que verdad, sí. Por acá, esperen, es que acá van a pensar que se ve ignorando. Y sí. Allá, luego aquí, luego acá. Hola. Soy iniciado como actor de doblaje. Me gustaría preguntarle a un gran maestro como es usted, ¿qué consejo les daría a las personas aquí presentes que quieran iniciarse en este mundo del doblaje y qué cambios debemos afrontar sabiendo que estamos pasando en este momento como país y también con el tema de las inteligencias artificiales? Bueno, te diría algo. Los problemas en toda Latinoamérica han existido desde que yo nací. Vivo en un país que está inmerso en la corrupción y en gobiernos fallidos y así ha sido desde que nací, entonces eso no ha cambiado. Así que creo que todo depende de la persona, del individuo. Tú tienes un sueño, yo tenía un sueño y yo seguí ese sueño, a pesar de que hay gente que te dice que no. Y yo planté una semillita hace 42 años y esa semilla creció. Afortunadamente se convirtió en un árbol que da frutos y sombra, un árbol enorme. Y me considero afortunado por eso. Pero está basado en esto, en lo que yo quería hacer. Necesitaba tener el talento para eso y afortunadamente yo, cuando descubrí el teatro, creo que fue por esta vocación que me dijo, es por aquí. Y entonces, bueno, dije, yo voy por ahí. Y había que estudiar, y había que poner atención, y había que dedicarle toda la pasión, etc. Entonces, bueno, eso fue lo que yo hice. Así que es lo único que te puedo decir a ti como posible camino, siendo que no existe un camino así de sigue mis pasos. No, pero cree en ti por encima de todo. No permitas que lo que la gente te diga, bueno o malo, decida las decisiones que tomas. Porque no. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué sientes? Pero eso fue lo que hice. Y bueno, les deseo todo el éxito. Muchas gracias. ¿Quién se quiere? ¿Cuántos años tienes? 22, porque Z lo grabamos por allá de 96, 97 a 99, por ahí así. Y no habías nacido, no estabas naciendo, pero que bueno, es que estaba ahí todo el tiempo, no se ha ido de la televisión. Nadie me ha seguido en mi casa. Afortunadamente. Un día sí me subí al metro. El metro es el transporte colectivo, el transporte eléctrico que transporta miles de personas. Va por abajo y por arriba de la ciudad, etc. Y un día me subí después de un día de esos de lluvia, todo mal. Tenía que ir al dentista que me colocaran un diente que me estaba poniendo, pero todavía no estaba terminado. Entonces traía el comisionado y se aflojó. Entonces, bueno, pasé al dentista y al final, ya mojado, cansado, me subí al metro, porque además no llevaba auto porque mi mujer había chocado. Entonces se quedó mi coche, aunque entregaba su camioneta, no tenía coche, y entonces por eso andaba en transporte público. Y entonces me subí al metro, ya de noche, no sé, 9 de la noche, algo así, ya como a mi casa, con ganas de ya no voltear a ver a nadie. Me subí, iba bastante vacío. Hasta va a ser esto tranquilo. Y subiéndome al metro, escucho: ¡no puede ser! ¡Mario Castañeda en el metro! ¡No! ¡No es cierto! Y yo dije: ¿por qué no cae un rayo?
lugares. ¿Qué haces aquí? En un restaurante, ¿qué haces aquí? En el supermercado, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Si el tren va para allá, voy para allá. Se fue conmigo casi hasta el final. Yo me tenía que bajar en la última estación. Se fue conmigo 15 estaciones. Me tenía que bajar en la penúltima porque ahí sale el taxi a mi casa. Entonces se bajó ahí también y dije, vaya, viene al mismo lugar. Entonces llegué al taxi. Entonces así llegando al taxi, volteé y le dije, bueno, pues buenas noches, ¿no? Sí, buenas noches. Y le digo, ¿vas a tomar un taxi? No, yo me tenía que bajar 10 estaciones atrás. Pero como te encontré, muchas cosas raras. Un día estábamos firmando autógrafos, estaba René, estaba yo, y estábamos platicando, estábamos ya para acá. Cuando volteé aquí, estaba René de este lado, él recibía la fila venía de estar así. Estaba bajando enfrente de él una caja de madera. Y René dijo, nada más falta que me digan que aquí adentro están las cenizas de alguien. Y le dijo el señor, sí, de hecho son las cenizas de mi hijo. Era parte del staff, pero desafortunadamente falleció hace una semana. Y no pudo conocerlo. Tenía el sueño de pedirles un autógrafo. Yo traigo una caja para pedirles que por favor la firmen, para que él pueda cumplir su sueño. Entonces, pasan cosas raras. Así es la realidad. Cuando grabaste la universidad, ese sentido haber hecho uno de los ¿Qué se sintió? Bueno, pues muy emocionante. Es que no sé cómo responder la pregunta. Porque es como si... Mira, mi trabajo le genera curiosidad a la gente por algo. Porque maneja emociones, creo. Y la gente luego piensa que esas emociones que uno puede expresar, la gente no las puede expresar. La realidad es que sí puede, pero no sabe que puede. Porque como las emociones las bloqueamos, pensamos que no. Pensamos que tiene que ser alguien extraordinario, que sienta y exprese emociones que yo no puedo. Lo cual es una equivocación. No creo que a nadie, vamos a poner una cajera de banco, no me imagino que nadie nunca la detenga en la calle, así de pronto para decirle, hola, oye, perdón, tú eres la cajera de Bancomer, ¿verdad? Oye, perdón, es que sabes que el otro día fui a cambiar un cheque y tú me lo cambiaste, qué bonito cuentan los billetes, ¿me puedo tomar una foto contigo? No creo que eso suceda. ¿Pero por qué me sucede a mí? Que yo solo hago mi trabajo. Para mí, grabar lo que grabé es mi trabajo. Laburo, o sea, es mi chamba, mi laburo, o sea, ¿se entiende? Y entonces de pronto, ¿qué me toca hoy? Ah, pues que grita Goku, ok, si se va a convertir, ¿sabes? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Lo vemos? Y grito, ¿sí? Es emocionante y todo, pero al mismo tiempo es mi trabajo. Hay gente que cambia cheques, hay gente que desarma motores, hay gente que maneja aviones. Yo grito. Entonces, es así. No es que no sea emocionante, pero es. Yo lo miro con ojos de actor, de doblaje. La gente lo mira con ojos de fan. A mí me han preguntado, ¿no te emociona? Porque luego me lo mandan al Twitter, me lo mandan al correo, al teléfono. Casi nunca hablo lo que me mandan, pero a veces digo, ¿qué será? Goku se convierte en Super Saiyajin por primera vez. Lee. ¿Cómo te atreves? Y lo veo en la escena y digo, escribo, ¿y? No, es que Goku se convierte en Super Saiyajin. Sí. ¿Y? No, bueno, para que lo veas. Yo lo grabé. Sí, bueno, es que ahí está cuando se convierte, sí. Sí. Bueno, ¿tú no te emocionas? Sí. No, pero como los fans, ¿tú no te emocionas? No, bueno, no es diferente. No, es que para nosotros es algo, sí, bueno, yo no. O sea que tú no ves Dragon Ball como los fans. No.
yo no puedo ser fan y actor al mismo tiempo. O sea, escogí una. Entonces tú nunca has sentido lo que sentimos los fans cuando esas escenas, por ejemplo. Nunca. Uy, qué mal, qué lástima. No te equivocas. Porque por otro lado, nadie puede imaginarse lo que se siente ser y ver morir a tu amigo como se muere Cristo, que lo mata el emperador del universo, y que eso te destroce emocionalmente, de dolor, de rabia, y sin embargo tengas el corazón en calma, pero toda esa energía que generas te haga explotar en un grito de rabia y dolor. Eso es lo que tenemos. Eso es mi privilegio. Que ahí quedó grabado. Y luego lo comparan que si el ruso, que si el de Estados Unidos, que si el de España, que si el de no sé qué, que si el de Masako Nozawa, el original. No, el mejor es el de nosotros, Latinoamérica. ¿Saben qué? Miren, hay un dicho allá en México. El mejor doblaje del mundo lo hacemos los mexicanos. No sé si lo han oído, pero se dice. Sí. ¿Saben quién lo dice? Los mexicanos. No sé, pero bueno, sí. Más que nada, un gusto al conocerlo al fin. Soy una muy fan desde los 15 años. Ya tengo 20. Ok. Quería preguntarle ¿cuál es su personaje que más le ha gustado doblar o que ha sentido que es un buen doble? Hay respuestas mías a preguntas que me hacen que son anticlimáticas, porque todos. No tengo favorito. No tengo favorito. Y mira que esta pregunta generalmente me la hacen Mario. Después de Goku, ¿cuál es tu personaje? Porque la gente imagina, como por lógica, que debe ser Goku. Pero no, yo amo todo lo que hago. Todo lo que grabo, todos los personajes para mí son igual de importantes. Son como hijos. Yo no tengo un hijo favorito. Me caen mal los tres. No, ¿me entiendes? Mis hijos, cuando eran pequeños, bueno, primero son dos de mi primer matrimonio y luego 20 años después Sofía, ¿no? Pero mis hijos, me ha tocado verlos y los hijos creen que uno tiene un montón de amor y que hoy hay que pelearse por un pedazo y mientras más pelees vas a tener más amor, ¿no? Y parece que no están viendo que yo tengo 3 montones de amor. Yo tengo 3 hijos. 3 montones de amor iguales. Cada uno tiene el suyo. No tienen que pelear por nada. O sea, entonces es lo mismo con mi trabajo. Son como hijos. Yo amo todo lo que he grabado y lo que me dan y la oportunidad que tengo. Entonces no. Por eso es anticlimática la respuesta, porque amo todo. Gracias. Y 2 más, no sé, una de cada lado. Bueno, acá primero. Luego aquí. Hola. Yo, Lorenzo. Hola. Bueno, ¿sabes qué? Cuando hablé de los papás que dicen que no, cuando uno quiere dedicarse a la actuación, los papás se preocupan, los papás quieren lo mejor para sus hijos, quieren que les vaya bien, quieren que no sufran, quieren que no sea difícil la vida. Y de pronto tú piensas, ¿a qué todo? ¿Actriz? Eso no se vive. Entonces, es esta necesidad, esta cuestión personal de papá, mamá, de asegurarle la vida al hijo. Entonces, por eso dicen que no. No es que quieran ir en contra del hijo o que tenga algo en especial, pensar en una carrera o en otra. No, es sencillamente esta idea de ayudarlos. Entonces, en el caso de mis hijos, de los 3, porque los grandes están ahí, pero Sofía sigue los pasos, les tocó nacer en esto. Les tocó conocer los estudios por dentro desde... Y Carlos y Arturo más todavía, porque había era el momento más productivo que yo estaba incluso allá adentro. Ahora estoy muy
muy afuera, porque ando viajando. Pero Omar también, Romy, es actriz, productora, directora, o sea, es lo mismo. Entonces, casi que llegaron llegaban en el Guapineto, porque no había con quién dejarlos, a veces estaban ahí. Entonces, curiosamente, a los dueños de las compañías de doblaje por ahí, cuando ven a tus hijos ya caminando, y ya hablan, de pronto se les hace como fácil, como lógico pensar, oye, tu hijo o tu hija no querrá grabar, porque tenemos niños, ¿no? Y entonces no querrá grabar. Entonces dices, pues déjame preguntarle. Y los niños sí quieren jugar a eso que hace papá y mamá, ¿no? Ponerse audífonos, ¿no? Instalarse en el micrófono y decir cosas. Entonces, mis hijos, cuando fueron llegando a los 5 años, empezaron a grabar. Conocieron el doblaje y era divertido, creo que les divertía. Y en algún punto lo desarrollaron y además lo aprenden muy diferente a como lo estudian, como yo que lo estudié ya de 16, 17 años. Entonces, cuando se dieron cuenta ya estaban dentro y les gustó, y luego les gustó que funcionaban, porque hay veces que sucede que los niños no funcionan, se la pasan llorando y graban una frase y 2 frases, tienen que grabar 20 frases y ya no quieren. Entonces, ¿sabes qué? Pues no, y ya, ¿no? Pero a ellos sí les gustaba y sí, ¿cómo no? Y entonces aprendieron esto como algo que aprendes, pero que no sabes si va a ser tu trabajo o tu vida o no. Arturo no, pero Carla ya en algún momento de su vida estudió la carrera, lugar dramático. Y Sofía tiene la idea de estudiarlo también. Y entonces, bueno, tienen talento natural para eso y lo van a acompañar con el estudio, en el caso de ellas. Y entonces, pues qué bueno. La realidad es que alguna vez me preguntaron en una convención, señor Castañeda, ¿en este negocio el talento es importante o solo el abolengo cuenta? ¿No? Fue una pedrada de esa así de... Y dije, sí, te entiendo, sí, se apellidan como yo. No sé. En este negocio en México, apellidarte como yo me apellido te abre las puertas. Sí, ya lo sé. Pero nada más, ¿eh? Una vez que abrieron esa puerta y entraste, si del otro lado no tienes 2 patas para pararte tú solito, posible. Y el doblaje tiene esta crueldad, afortunadamente, para decirte gracias, pero no gracias. El que sigue, si no funciona, no importa de quién seas hijo, o esposo, o novio, o amante, o lo que sea. Si no funcionas, no funcionas. Y el doblaje te quita. Y afortunadamente ahí está, ¿no? Porque yo digo, sí, ok, si se apellidan como yo, sí, yo abrí la puerta, por supuesto que les abrí la puerta. Pero ya la solté. Lo que hacen funciona o no funciona. Lo que hacen le gusta a la gente o no le gusta. Porque no me digan que siguen allí, que se apellidan como yo y no hay cómo quitarlos. Porque como yo controlo todo, claro que no. Evidentemente, si están allí es porque funciona. Entonces, me hace muy feliz, muy tranquilo saber que no tengo que mantenerlos. Sí, que se mantengan solos, ¿no? De hecho, gracias muchachos, no pude ingresar. Ah, ok. Bueno, gracias. Talismán. Gracias. Ah, ok. Bueno, habrá que leerlo para ver a qué se refiere. Y alguien acá. Muy bien. Yo quería preguntarle si una vez usted se siente presionado y cómo maneja, si tiene algún tipo de responsabilidad durante la fama, durante la repercusión que tiene el día de hoy. Y obviamente que se pasó a agradecerle, más de repente de lo que creó Dragon Ball, creo que por física directa. No tuve una infancia mala, pero bueno, que se sienta algo especial así, no, la verdad no. Creo que tengo una vida normal, de no hacer locuras, ¿no? O sea, no es que ya diga, ¿saben qué? No me he visto. Y salgo a la calle. No, todos los días me he visto, o sea, todos los días me porto, pues como socialmente te tienes que portar. Manejo, entonces, bueno, trato de manejar mirándome y mirando a los demás.
demás, respetando las reglas y leyes que hay que respetar. Así vivo, pero de pronto alguien de pronto, yo fumo puro, y de pronto a veces son una foto donde estoy fumando. ¡Uy! No es que los niños te van a ver. Ah, pues te volteé para allá. O sea, sí yo fumo, ¿no? Es decir, no me tomen como ejemplo de como que algo así como es que no hay que fumar. Ay, no bebo, casi no bebo. Entonces, bueno, por ahí nunca me verán tomado, saliendo de la comunidad, no. Pero no me creo que tenga yo que ser ejemplo de nada. Tengo una vida social, respetando normas y reglamentos, pero más allá de eso no pienso que deba hacer nada especial. Trato de ser honesto en lo que digo y en lo que pienso. Más bien a veces digo algo que pueda considerar, pero se me resbala. O sea, no soy monedita de oro, queda perfectamente claro. Claro, sí. Por lo mismo, a veces sabes que también no les pongo cuestiones políticas y todo esto. Veo mil cosas y es tan fácil el teléfono y escribir lo que opines, ¿no? Lo veo y escroleo, ¿okay? Y cuando me llegan cosas que son así directas, ¿no? Tengo un filtro maravilloso que se llama mi esposa. A la que le digo, oye, ¿es que qué? Es que escribieron, ok, no, esto no lo respondes. Déjalo pasar, sigue scrolleando. No es que dijeron que. No, esta no. A veces ella misma lo agarra y. ¿Qué hiciste? Ya le respondí. ¿Qué hiciste? Sigue scrolleando. ¿No? O sea. Y ¿sabes qué sucede? Que muchas veces cuando yo digo, es que no te puedo contestar. Porque te estaría dando foco también, ¿no? Lo dejo pasar y luego cuando regreso. Hay no sé cuántas respuestas de la gente que me cuida, que está respondiendo y diciéndole a la gente, ¿qué te pasa? Entonces yo digo, hay gente que me cuida. Entonces, hasta eso es una fortuna. Ok, gracias, muchas gracias. Aquellos, vamos a hacer dos cosas, va a ser o firma o foto. Si tienen algo, un objeto, algo que quieren firmar, van a hacer una fila. Generalmente funciona, porque esto lo hago muy seguido, ¿no? Hay gente que solo quiere una foto, hay gente que quiere una firma. Y hay gente que luego quiere la foto, pero aparte quiere una firma, o sea, entonces, bueno, es un extra, ¿no? Pero funciona, en mi experiencia, si los que solo quieren foto, o todos los que quieren foto, aunque aparte quieran una firma y la quieran pagar aparte con un extra, que tomemos todas las fotos, porque eso es corrido, es más rápido a que yo fuera uno por uno, me firmo, ok, me paro, porque quieres foto aparte, ok, y firmo, ya otra foto y me paro. Y se pierde más tiempo que si primero pasan todos los que quieran foto, aunque quieran otra cosa aparte, y si solo quieren la foto, ya está, ya podrían decir si quieren o. Exactamente. Vamos a hacer esa fila para las fotos, a todos que quieran fotos. Ahí Janina les va a indicar. Y bueno, después si quieren un extra, ya también nos dicen. Bueno chicos, vamos organizándonos entonces, vamos a empezar acá. Fila para fotos, ¿sí? Cualquier cosa para atrás. Lo que ustedes quieren, chicos. Quienes se van sacando la foto y luego quieren un autógrafo o algo, se pueden ir sentando y luego vamos a hacer la fila para que
Gracias. Sí. Gracias igualmente, que se siente. Hola. Dejamos la mochila, pasamos. Vamos. Una aclaración, cualquier cosa, si tienen algo para que les firmen. Muchas gracias a ti, gracias. Chao. Adelante.